Pero allí sentados muchos pecadores que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención de aprenderse todos la lección. Bueno, pues ya estamos aquí en el repaso de nuestra escuela sabática, en ese trimestre que estamos hablando del gran conflicto, y hoy vamos a tratar de defendamos la verdad. Defendamos la verdad a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ocurra. Y antes de dar paso a nuestra escuela sabática like y de ponerla, me vais a permitir que lea el versículo de memoria, ese versículo para memorizar, que dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la parte central de este versículo, lo que a mí me motiva, es ese para que todo aquel que en él crea. ¿Vale? Y me gusta mucho como Jesús lo dijo, porque no es todo aquel que ha creído, no es todo aquel que creyó, no es habla de una relación constante. Todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Y es que vamos a ver en esta semana que la defensa de nuestra fe es una cuestión de relación constante con Dios, de defensa constante, de mantenernos asidos a su mano para estar seguros en todo momento contra los ataques del enemigo. Pero no me enrollo más, vamos a pedir a nuestros chicos que nos pongan la escuela sabática like y enseguida estamos con el desarrollo de esa escuela sabática. ¿Recuerdan con qué comparó la Biblia el salmista David? Con una lámpara. Exacto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero, ¿y si alguien apaga la lámpara y la esconde? Todo queda en completa oscuridad y no podríamos ver el camino. Muy bien. Eso fue justamente lo que ocurrió en la Edad Media. La Iglesia romana escondió la Biblia, apagó la lámpara. No es coincidencia que los historiadores también se refieran a la Edad Media como la Edad Oscura de la historia. Si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Por qué? ¿Acaso sorprendió el diablo a Dios con su cobarde estrategia de infiltrar la iglesia y Dios se quedó sin reacción? Oigan bien, a Dios nada lo toma por sorpresa. De hecho, muchos siglos antes de que la Iglesia romana escondiera la Biblia y persiguiera a quienes permanecieron fieles a ella, Dios reveló a los profetas Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento una profecía de tiempo exacta que mostraba el inicio y el fin de esta larga y oscura época de la historia. Lección 4. Defendamos la verdad. Algunos años antes de la caída de Babilonia, el profeta Daniel se fue a su cama una noche y Dios, a través de un sueño, le reveló muchos acontecimientos del futuro. Una de las cosas que Daniel vio fue un cuerno pequeño, un poder político y religioso que saldría de una bestia espantosa y terrible que representaba a Roma. El ángel Gabriel le explicó a viva voz lo que haría este poder, que no es otro que la Roma papal. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. ¿Qué significa esto de tiempo, tiempos y medio tiempo? Tiempo equivale a un año, tiempos equivale a 2 años y medio tiempo a medio año. ¿Cuánto suma eso? 3 años y medio o 1260 días. Pero lo sorprendente es que este periodo de oscuridad también le fue revelado siglos después al profeta Juan en la isla de Patmos. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio.
Los dos testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, estarían de luto por 1260 días. De acuerdo al principio de interpretación profético de día por año, estamos hablando de 1260 años de oscuridad y persecución. ¿Saben que eso fue exactamente lo que sucedió? Los 1260 años comenzaron cuando los ostrogodos, la última de las tribus bárbaras que se oponían a las creencias de la Iglesia romana, fueron expulsados de Roma en el 538 de nuestra era. Este periodo continuó hasta 1798, cuando el general Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, expulsó al Papa Pío VI de Roma. Muchos cristianos fueron martirizados durante este largo periodo por obedecer la palabra de Dios, pero hasta en la muerte fueron victoriosos. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué ejemplos tenemos de aquellos que dieron su vida por la palabra? En primer lugar, los valdenses. Era el año 1215 de nuestra era. Eliana y su joven hijo Helio transcribían la Biblia en una cueva bajo la luz de una antorcha. Eran valdenses, una comunidad de cristianos fieles que vivían en las montañas del norte de Italia y el sur de Francia, y que fueron declarados herejes por la Iglesia romana por traducir la Biblia y ponerla al alcance del pueblo. Helio bajó de la montaña con sus manuscritos escondidos entre la mercancía que vendía en la ciudad. Cuando veía la oportunidad, compartía la palabra con la gente, pero un día la compartió con la persona equivocada. ¿Qué les pasaba a los valdenses cuando los descubrían? Muchos eran encarcelados Otros eran torturados. y otros pagaban con su vida su fidelidad a Dios. Eso le pasó a Helio y a muchos valdenses durante la época oscura de la Edad Media. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Te habrías ajustado a la doctrina de Roma, que mal que bien se identificaba como cristiana, o habrías defendido con tu vida las verdades bíblicas como los valdenses? Eso es lo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron. Cuando Pedro y Juan fueron encarcelados en Jerusalén y un ángel los liberó milagrosamente, el sumo sacerdote les preguntó por qué seguían enseñando la doctrina de Cristo cuando ellos se lo habían prohibido. La respuesta de Pedro fue más que clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En segundo lugar, Juan Wycliffe. ¿Recuerdan quién fue Juan Wycliffe? Uno de los primeros en traducir la Biblia al inglés. Le llamaban el lucero de la Reforma. Exacto. Este valiente hombre de Dios tardó muchos años en traducir la Biblia, y cuando lo logró, muchos pudieron leerla por primera vez. Muchos de los que la leían renunciaban a la autoridad del corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la Biblia. Una gran reforma estaba a punto de iniciar. Para el papado, lo que había hecho Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. Pero antes de lograrlo, estando Wycliffe predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo. La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que estos conservaron en sus corazones. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. Sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. ¿Lo notan? El odio de la Iglesia romana por la Biblia contrastaba con el amor de los reformadores por la Biblia. ¿Amas así la palabra de Dios? ¿Darías tu vida por ser fiel a ella como lo hicieron los reformadores? Qué hermoso es poder decir, como el profeta Jeremías, quien también fue perseguido por la verdad: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Y en tercer lugar, Juan Hus.
Juan Hus fue ordenado sacerdote católico en el año 1400. Luego el rey de Bohemia lo nombró predicador de la capilla de Belén en Praga. Pero cuando Hus decidió predicar, no en latín, sino en el idioma del pueblo, comenzaron sus problemas. La Iglesia romana lo tenía prohibido. Jerónimo, un hombre que vio en Hus un sacerdote sincero, le entregó los escritos del ya fallecido Juan Wycliffe. No pasó mucho tiempo para que Hus se convirtiera en otro de los grandes reformadores. ¿Qué le sucedió? Lo llevaron a prisión. Y quisieron obligarlo a retractarse. Pero Hus se mantuvo fiel a la verdad. Lo llevaron a la hoguera y antes de encenderla le dieron una última oportunidad. ¿A cuáles errores debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Hus cantó hasta que su voz fue apagada por las llamas. Las cenizas de los mártires muchas veces fueron arrojadas al arroyo más cercano. Del arroyo, las cenizas pasaban a los ríos, de los ríos a los mares y de los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. 1260 años de persecución y oscuridad no fueron suficientes para apagar la lámpara, porque se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Defendamos la verdad, si es necesario con nuestra propia vida, que bien escribió el apóstol Pablo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, pues me parece un resumen magistral el que ha hecho la Escuela Sabática Laic de esta lección de Escuela Sabática, pero vamos a ir desmenuzando alguna cosita y aclarando, porque a veces damos cosas por sentadas que cualquiera que nos escuche que no sea adventista, pues le puede resultar extraño, ¿verdad? Defendamos la verdad, es el título de esta semana, y es una invitación a defender la verdad en base a la palabra de Dios. No defender la verdad cediendo en parte en acuerdos con tal de que no tengamos problemas. Seguimos manteniendo casi toda la verdad, pero cedemos para evitar problemas. No. La invitación es a mantenernos firmes a pesar de las consecuencias, porque en Jesús nuestra vida es donde está realmente segura. Nos hace una invitación la Escuela Sabática a ver en esa edad oscura, en esa edad media, donde hombres y mujeres estuvieron dispuestos a sufrir martirio con tal de no renunciar a Jesús. Y no sé, compañeros, ¿qué os da a vosotros esta primera impresión con nuestra vida actual? ¿Qué pasaría hoy en día si volvieran las cosas como antes? Que volverán. También está profetizado. Bueno, yo más que hacer un poco de ficción, de qué pasaría, bueno, sabemos que Dios siempre ha tenido un remanente fiel y que va a haber un remanente fiel, esté yo o no esté. A mí lo que me gustaría destacar de esta introducción que nos ha hecho la Escuela Sabática Laic y de la Escuela Sabática que hemos estudiado esta semana es que defendamos la verdad. Es un absoluto, es la verdad. Uh-huh. Y ahí delante no hay nada que sea subjetivo y nada que pueda sustituir el la por el mi. No existe mi verdad. Hoy que estamos tan acostumbrados a esto, es que es mi verdad. No existe mi verdad. Existe la verdad. O es verdad o no es verdad. Tú puedes entenderlo de una manera y puedes tener una verdad, pero que al confrontarla con la verdad se diluya y ya no sea tan verdad. A mí lo que me ha hecho reflexionar esta semana, aparte de estos actos heroicos de defenderla con su propia vida, la verdad,
es gente que se encontró con la verdad de frente y que en vez de encastillarse en esto es lo que yo pienso, esto es lo que me han enseñado, esta es la tradición que yo debo defender, tuvieron el coraje de cambiar de forma de pensar y adoptar ideas nuevas y luego defenderlas con su vida. Para mí, yo creo que para mí es más difícil vivir por la verdad que morir por la verdad. Morir por la verdad es un acto en un momento. Vivir por la verdad es una vida de... Una decisión constante. De cambios, una vida de dejar el ego. Es que a mí me han enseñado esto. Yo, el gran ejemplo de estos reformadores lo tenemos en la Biblia, y es el apóstol Pablo. Pablo tenía su verdad y la tenía bien afianzada. Y él decía, soy fariseo entre los fariseos, educado a los pies de Gamaliel. O sea, tenía un currículum estupendo. Pero cuando se encontró con Jesús, no le quedó otra. Todo lo despreció por encontrar a Jesús. Fíjate, dice Samuel Bakioki en uno de sus libros que uno puede ser sincero y estar equivocado. Pero claro, cuando uno es sincero y está equivocado, está sinceramente equivocado. ¿Qué significa eso? Y cuando se encuentra con la verdad, claro, que cuando estoy sinceramente equivocado y encuentro la verdad, necesito cambiar. Claro. Porque busco a Dios y cuando he encontrado a Dios es algo necesario. Raúl, una primera aproximación a esta escuela sabática y nos metemos en harina. Bueno, pues mira, el corazón se encoge, ¿verdad? Cuando escuchamos y volvemos, yo me estaba emocionando ahora al escuchar el relato de la escuela sabática laica, porque la verdad es que se te encoge el corazón pensando en cómo el pecado ha hecho sufrir a las personas, ¿no? Y cómo el diablo ha buscado a lo largo de la historia, ¿no? La forma de que la gente sufriera lo más posible, ¿no? Y además de intentar avergonzar a todos aquellos que estaban buscando la verdad, ¿no? Y que de hecho la encontraban. Para mí hay algo absolutamente prioritario, que es, y nos recuerdo otro texto que estábamos leyendo también en estas pasadas escuelas sabáticas, aquello de que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Cuando se habla de de una época oscura, cuando se habla de una época de oscurantismo, estamos hablando de lo que desde luego no debe ser, ¿verdad? Y resulta que todas estas criaturas y toda esta gente que lo pasó tan mal, que sufrió, hacían algo muy diferente a lo que hacen muchos de los investigadores bíblicos actuales. Yo distingo entre los iluminados y los que iluminan. Es decir, aquel, ¿verdad?, que descubre las verdades bíblicas para ser una luz, ¿no? Y para aportar luz y para ser luz a los demás. Y aquel que descubre la luz y empieza a repartirla. ¿Qué era lo que hacía esta gente? Es decir, mientras el papado y mientras, ¿verdad?, aquellos que intentaban apagar las luces, intentaban que los demás no leyeran e intentaban que los demás no entendieran lo que se les estaba diciendo y les obligaban a escuchar predicaciones en un idioma que no entendían, que es el absurdo de los absurdos, estas criaturas lo que hacían era intentar traducir al mayor número posible de idiomas aquellas palabras para que la gente las entendiera de primera mano. La luz versus las tinieblas, iluminar a los demás, acercarles a la palabra, no ocultarles la palabra. Mientras la gente moría por leer, había gente que seguía intentando pisotearles y seguían quemando Biblias y seguían haciendo cosas tan desagradables como exhumar a alguien para quemarle. Mal saben ellos que da igual, esa persona ya había fallecido y qué más da que te quemen y que no te quemen, si estamos muy por encima de todo eso. Termino la primera aproximación con un texto de Palabras de Vida del Gran Maestro que habla de esto que me llamó muchísimo la atención esta semana. Tiene que ver con esto. Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz. Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Mientras los demás apagan luces, nosotros estamos llamados a encenderlas. Bueno, yo al hilo de Esther, de lo que está diciendo Esther, reafirmar la enorme valentía de estos hombres, pero sobre todo especialmente en lo que concierne a Wycliffe y lo que concierne a Hus. Dos hombres que tienen, son hombres que no son cualquiera, es decir, llegan a puestos muy altos, son conocidos en el pueblo y yo pienso que sienten la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad
de adaptar el mensaje y de llevar el mensaje al ciudadano a pie, a la persona que no tiene acceso a la escritura, y yo creo que la gran misión de su vida es precisamente llevar el Evangelio a las personas que en ese momento tenían oscurecida ese acceso, ese derecho a conocer a Jesús. Es que cuando encuentras ese gozo, cuando encuentras a Jesús en tu vida, es necesario compartirlo, y ellos lo encontraron en la Escritura y sintieron ese deseo de esto es necesario que todo el mundo lo sepa. Pues vamos a empezar por el inicio, por esa Roma papal. ¿Por qué calificamos que ese poder va a ser la Roma papal? Que yo creo que por ahí es por donde vamos a empezar, pero vamos a empezar con un texto que no viene a la escuela sabática y que a mí me gusta mucho. Es 1 de Pedro 3:15, que dice: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténgase siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicaciones de la esperanza que hay en ustedes. Y yo creo que esto es clave. Lo de la mansedumbre y el respeto a la hora de dar la defensa y las explicaciones es básico, porque a veces veo páginas de grupos o de personas adventistas que, he de confesaros, me da vergüenza. O sea, la falta de respeto y de ataque, porque una cosa es que hablemos de la Roma papal como un poder que atacó, y otra es que metamos ahí, por ejemplo, a todos los católicos, ¿vale? Porque a mí eso me parece una falta de respeto. Hay gente muy sincera en la Iglesia Católica que no han descubierto todas estas cosas y que son realmente sinceros, y cuando desde algunos lugares de gente que probablemente sean muy bien intencionados, pero por ser bien intencionados, como decíamos antes José, uno no deja de estar equivocado, ¿verdad? Se ataca a todo el mundo sin el respeto, sin la mansedumbre, no imitando a Jesús, que creo que es la clave en todo esto. Perdemos el objetivo. ¿Por qué calificamos que ese poder que va a atacar y a destruir es la Iglesia Católica? Nos basamos pues la escuela sabática lo ha dicho muy bien, en la profecía de Daniel, en Daniel 7, 23 y 25, en Apocalipsis 12, 6 y 14, y Apocalipsis 13, 5, ¿vale? Que no lo menciona la escuela sabática, pero que también está relacionado. Hay 3 profecías en la Biblia, la de tiempos, 2 tiempos y medio tiempo, que habla de 3 años y medio, la de 1260 días, o esta de Apocalipsis 13:5, que habla de 42 meses. Todo es exactamente lo mismo, ¿vale? 3 años y medio, si lo dividimos en meses, son 42 meses, y 42 meses, si lo multiplicamos por 30 días, 160 días. Va a haber un poder que va a hacer algo especial en esos 1260 días, que según la Biblia, si interpretamos en base a Números 14:34 o Ezequiel 4:6, cada día es un año, pues durante 1260 años van a imponer ese poder. Y nos dice Daniel 7 que va a ser de esa Roma pagana, del Imperio Romano, surgirán 10 reinos. Y después otro que dice será diferente a los primeros, va a ser distinto. ¿Por qué será diferente? Dice, porque hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, porque cambiará los tiempos y la ley. Va a ser un poder religioso, distinto a los otros 10, ¿vale? En Apocalipsis 13:5 se dice que hablará con arrogancia y proferirá blasfemias contra Dios. Lo identificamos, ese poder, con esa Roma papal, porque ocupará el lugar de Jesús. En base a lo que la Biblia dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, pues deja de ser Jesús para constituir un sumo pontífice, alguien que va a ser el único puente, que va a estar ahí, que va a hacer algo muy distinto a lo que hacía Jesús, va a perseguir a aquellos que piensan distinto, va a matarles en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, va a quemarles vivos, va a quebrantarlos y va a cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? El sábado dejará de ser parte de la ley de Dios y para sorpresa de muchas personas, yo cuando doy estudios bíblicos, los días no van de lunes a domingo, ¿verdad? No se han cambiado el tiempo, sino que van de domingo a sábado. Ese poder va a estar ahí 1260 días. Y va a decir que derribará a 3 de estos reinos, pero no por su poder.
y es que esos reinos que salieron del Imperio Romano serán los burgundios, los anglosajones, francos, lombardos, alamanis, subos visigodos y érulos, vándalos y ostrogodos. Estos 3 últimos van a ser arrianos y ese poder va a acabar con ellos. Acabará con los érulos en el 493, con los arrianos con los vándalos en el 534 y con los ostrogodos en el 538, y todo el imperio ya será suyo bajo su dominio. 538 más 1260 días, nos vamos a 1798, que es cuando el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, entra y se lleva al Papa de Roma, y se acaba ese imperio que había sometido al pueblo de Dios y perseguido por algo tan sencillo como lo que hemos visto hoy, por tener una Biblia, por predicar la palabra de Dios, por traducirlo, por atreverse a abrir la Biblia en el idioma original. Pagaban con la muerte. Por eso decimos que es este poder. Esto es un resumen rápido, pero no sé vosotros, compañeros, pero yo creo que es necesario, porque a veces damos por sentado es la Roma papal, pero es necesario el poder explicarlo para que cualquiera que aquí entre, que pueda verlo y que luego pueda verlo tranquilamente en sus casas. Es importante repasar el aspecto histórico y también el aspecto ideológico. En el sentido de lo que comentabas, el contraste con cómo funcionaba Jesús y cómo hacía Jesús las cosas. Jesús siempre decía, escrito está. Este poder del que estamos hablando invita a que no abras la Biblia. O en todo caso dice, lo escribí yo. ¿Sí? Es completamente diferente. Es decir, y es algo que no ha sido nunca oculto. Es decir, esa época de oscurantismo al mismo tiempo ha sido muy clara, ha sido muy luminosa en el sentido de que tenían claro la oscuridad y todo el mundo sabía claramente, y se sabe ahora lo que pensaban. No es algo ni sutil ni oculto, es muy fácil de ver, muy fácil de visualizar, muy fácil de percibir. Fíjate, yo esta semana pensaba, al hilo de la cuestión de la reforma y todo esto, que muchas veces los que somos protestantes por herencia, ¿verdad? Porque efectivamente surgimos a partir de la reforma protestante. Muchas veces yo he escuchado a algunos, ¿no? Pues no me gusta decir que soy protestante, no me gusta que me llamen protestante, no me gusta que se diga protestante. Bueno, a lo mejor habría que reconducir un poco eso y no es el tema de hoy. Pero me recordó una cosa. Cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma, hice algo que me apetecía mucho hacer, que era hacer un pequeño viajecito a la ciudad de Lutero, a Wittenberg, en Alemania, que fue una experiencia, la verdad, muy chula, ¿no? Y me alojé en un hotel que estaba justo al lado de la casa donde vivió Lutero y donde empezaron aquellos debates con aquellos chavales de la universidad que, bueno, fueron un poco el germen, ¿no? de todo el lío de la Reforma. Es muy interesante ir por allí y pensar un poco en lo que pasó por allí. Pero lo digo por una cosa. Me sorprendió mucho, porque ese año había gente de todo el mundo haciendo actividades culturales, religiosas, sociales en Wittenberg, ¿no? Fue un año en el que hicieron una programación en la que venía gente de todo el mundo. ¿Sabéis que a mí me sorprendió? Todo el mundo te hablaba en el hotel y en la calle y te los encontrabas en una exposición de Biblias que habían organizado. Todo el mundo me preguntó lo mismo, o sea, gente con la que ibas interactuando, y me sorprendió mucho. Cuando te preguntaban, ¿de qué país vienes? Soy española. Todo el mundo me preguntaba lo mismo. Oye, ¿y cómo es ser protestante en un país católico? Porque debe ser difícil. Esa pregunta me la hicieron todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque se sabe la diferencia entre lugares en los que se respeta el criterio del otro y en los que no. Y me había llamado mucho la atención. Sigue habiendo esa imagen. Quienes respetan el criterio del otro y quienes le faltan al respeto. Es muy significativo esto. Fue muy difícil, sobre todo en esa Edad Media, convivir aquí. Sí. Yo, si podéis encontrarlo, de Editorial CLIE, hay un libro que se llama Recuerdos de Antaño. Habla de la Inquisición en España y cuenta pues de los dos grandes autos de fe, el de Valladolid y el de Sevilla, cómo eran perseguidos y bueno, cómo ocurría lo mismo que con John Huss, como en Valladolid había el doctor Cazalla, que era confesor de la reina. Bueno, él abrazó la Reforma y como su madre, que había muerto, fue levantada la tierra, la tumba, todo lo de alrededor, quemado y arrasado, su casa plantada con sal, para que no hubiese germen de los protestantes, que lejos de ese
trato amable de Jesús, de esa forma de vivir la Biblia, Jesús hablaba con aquellos que entendían la Biblia de otra manera, ¿verdad? Aquellos publicanos y fariseos, y con la Biblia se defendía, no por medio del dolor y del sufrimiento. Esto es lo que hace que identifique muy bien a ese poder papal que abusó, y que a mí, sinceramente, cuando se cumplió justo los 500 años, Esther me estaba recordando ahora, hubo un acto en el cual el Papa salió con los luteranos, no sé si os acordaréis, para decir que se ponía fin a esas pequeñas rencillas que había habido entre ellos, y yo me quedé sorprendido, porque pequeñas rencillas en las cuales ha sido arrasando y matando a la gente simplemente por tener una porción de la Biblia escrita entre sus cosas, por compartir pequeñas partes del Evangelio en su idioma original. Esas son las pequeñas rencillas. Bueno, en fin, me sorprende todavía cómo se sigue manipulando a la opinión pública, porque jamás se ha pedido perdón por aquella barbaridad que se hizo, ni se perderá. Pero ocurrieron cosas demoledoras. La escuela sabática nos habla de los valdenses del Piemonte, ¿verdad? Un pueblo sincero que descubrió la palabra de Dios, que descubrió que había cosas muy distintas a lo que se estaba viviendo, y que fueron fieles, como decía José, a la verdad, ¿vale? Y la verdad es lo que viene en la Biblia, y yo tengo que adaptar mi vida a ello. Y empezaron a aprender de memoria y a copiar y a transmitir por toda Europa. Iban como mercaderes, y cuando había cierta amistad con las personas les pasaban un trocito de las escrituras que habían traducido, y se jugaban la vida y morían por ello. Y yo, según lo leía esta semana en la escuela sabática, decía cómo los padres preparaban a los hijos y les mandaban, y yo decía qué duro tenía que ser para ellos. ¿Os imagináis enviar a vuestros hijos o a vuestros hermanos a tierras desconocidas a evangelizar, sabiendo que en cualquier momento podían apresarles y quemarles vivos? ¿Qué clase de amor y de decisión por el Señor, sabiendo que, y vuelvo a la primera reflexión, José, tuya de esta mañana, que los planes secundarios son menos importantes que el plan principal, y que aquí había que estar atentos al plan principal, que era el básico? Me parece un acto de exaltar, a pesar de que hoy podamos decir, bueno, pues no estaban en toda la verdad, es verdad, pero eran fieles a la verdad que conocieron. No sé yo si yo puedo decir que soy totalmente fiel a todo lo que conozco, ¿vale? A la hora de actuar tal y como ellos actuaban. A mí lo que me llama la atención de este pueblo, de los valdenses, es también renunciar a una vida en sociedad por ir a los montes, ¿no? A una vida difícil, una vida sin comodidades, y lo claro que lo tenían, y a pesar de perder la vida en muchas ocasiones, ¿no? Porque, como tú dices, es verdad que ellos hacían copias de las escrituras, y luego eran comerciantes, pero muchas veces la gente te traicionaba, ¿no? Evidentemente. Y perdían la vida, ¿no? Entonces, pues esa claridad de decir, esta es nuestra misión, nuestra misión, nosotros vamos a esparcir la verdad a pesar de que perdamos la vida, ¿no? Y está un poco distante, ¿no?, de la vida del siglo XXI. Y yo me pregunto si nosotros, llegados a esas circunstancias, estamos preparados realmente para poder tomar esa decisión. Yo creo que hay un elemento común en todos los casos que nos muestra la escuela sabática esta semana y en muchos otros, y es gente que ha ido en contra del status quo. Jesús fue en contra del status quo y Jesús acabó muerto. Cuando tú te enfrentas al status quo, lo normal es que acabes muerto, porque el status quo lo que quiere es que las cosas se mantengan igual, que los equilibrios de poder se mantengan igual. Sobre todo
porque ellos son los que detentan el poder. En la época de Jesús eran los fariseos, los saduceos, miembros del Sanedrín, caza sacerdotal, etc. Y bueno, pues cuando tú vas en contra de lo que a mí me da de comer, cuando tú vas en contra de lo que a mí me sostiene y legitima mi poder, pues me estás atacando a mí directamente. No estamos hablando simplemente de juegos de verdad, de discrepancias teológicas, estamos hablando de incluso de una concepción de cómo debe ser la sociedad. Y bueno, pues esta gente, al predicar lo que encontraba en la Biblia, estaba predicando en contra de la estructura misma de la sociedad. Y por eso, pues fueron perseguidos. Yo tenía un profesor de historia en EGB. Mirad que soy viejo, que EGB no sea ni primaria. Fíjate que no me había sonado mal, José. Claro, porque tú eres tan viejo como yo. Educación general básica. Pues que era especialmente cruel conmigo en este aspecto. Sabía que yo era adventista y bueno, pues argumentaba, claro, un hombre con estudios universitarios contra un niño. Pues cuando el argumento no le llegaba la violencia verbal, porque se estaba poniendo también en cuestión en esa clase el status quo, cuando el alumno tiene más argumentos que el profesor y el alumno es un niño y los niños no tienen por qué saber más que el profesor, y entonces llegaba la violencia verbal. Y esto se ha reproducido a lo largo de la historia de maneras evidentemente mucho más épicas, mucho más dramáticas y mucho más tremendas. Pero Jesús ya lo dijo, que él iba a pasar por eso, pero sus seguidores también. Porque al final lo que se defiende por uno de los lados es la tradición. Esto ya está así hecho, ¿para qué cambiarlo? Funciona bien, pero no es verdad. Ha sido así siempre. Pero es nuestra cultura. Y bueno, pues nosotros no somos sincretistas, por ejemplo. O sea, nosotros no adoptamos, como el camaleón, el color del sitio donde estamos para vivir mejor. La verdad siempre tiene el mismo color, esté donde esté. Y sabemos que la manera de expandirse de Roma fue el sincretismo. Es decir, el sábado es minoritario, que es lo que todo el mundo guarda en el mundo pagano, el domingo, no pasa nada. Hacemos que el día del sol pase a ser el día del Señor. Y ya está. Groucho Marx, os acordáis lo que decía, ¿no? Tengo unos principios, pero si no les gusta, tengo otros. Pues, y es lo que hacían, digamos, las culturas triunfadoras han hecho eso. Los romanos, donde iban, no iban imponiendo sus dioses, sino que absorbían los de los sitios donde estaban y en algunos casos les cambiaban el nombre y ya está. Es lo que ha hecho el catolicismo durante su historia, es fundirse con el paganismo y bueno, pues crear esta forma religiosa que poco tiene que ver ya con la Biblia, muy poco tiene que ver con la Biblia. Cuantos más mejor, y eso no siempre es así. Dios no quiere números, sino que quiere que le obedezcamos. Claro, pero es que el poder imperial romano en realidad no estaba interesado en la verdad, estaba interesado en el poder. Uh-huh. ¿Y cómo se tiene el poder? Teniendo al pueblo tranquilo, al pueblo unificado. Exactamente. Claro, y si me permites tirar por ahí también, hay algo que también la lección destaca,
que es uno de los aspectos que a mí me resulta también más estimulantes a la hora de presentar a lo mejor la cuestión de verdad versus mentira, ¿no? Tiene que ver justo con esto que estás comentando, porque nos recuerda el texto de Proverbios 4:18, ¿no? Que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día, ¿verdad? Y nos habla efectivamente pues, de la verdad que vamos recibiendo y de esa verdad progresiva que vamos encontrando. Pero justo cuando lo dice la escuela sabática, termina el párrafo con una frase alucinante que dice: Dios suscitó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra que siguieron buscando más. Estamos hablando de un sistema en el que la espiritualidad es algo elitista, solo está al alcance de unos pocos escogidos, que generalmente son de familias bien, ¿no? Y que además son destinados, pues prácticamente a dedo, pues para que cumplan con esa función, ¿verdad? Y los demás, pues efectivamente, quedan en un nivel de mediocridad completamente ajenos a esto y siempre dependen de que sea otro el que les revele las cuestiones espirituales, que sea otro el que les diga cuál es la verdad y cuál es la mentira, que sea otro el que lea por ellos. Estaba pensando yo que eso no tiene nada que ver con lo que hacía Jesús. Volvemos otra vez a la diferencia entre Jesús y su presunto vicario aquí, ¿no? Presunto, claro, la Biblia no dice eso. Y es que de la misma forma que ellos igualan a todo el mundo a la baja para seguir manteniendo ese poder espiritual y ese poder social, Jesús nos iguala a todos, pero por arriba. Y nos pide que busquemos, que no nos quedemos en la mediocridad, sino que accedamos nosotros, cada uno, individualmente, de forma personal, de forma particular, a la verdad. No es una verdad únicamente al alcance de unos pocos que nos la van a traducir. Jesús nos iguala por arriba. No tiene nada que ver con ese sistema que te iguala por abajo y que te invita a que no aprendas. Jesús te dice, no, como aquella gente, siempre debes buscar más, porque siempre estás en disposición de tener más luz, de seguir avanzando, de seguir encontrando esa luz que necesitas. El estudio de la escuela sabática nos menciona 3 textos que a mí me han gustado mucho acerca de esta relación en la cual, todos o sobre todo ellos sentían esa presión. Uno que lo mencionaba la escuela sabática laica, que está en Hechos 5, 28 al 32, que habla cuando Pedro dice es necesario servir a Dios antes que a los hombres. Y yo creo que eso es un punto de inflexión en cada una de la vida de nosotros. Es necesario que nuestra vida dependa de Dios, no de lo que opinen los demás, de agradar a los demás, de encontrarme cómodo. No. Yo tengo que hacer lo que sé que Dios desea que yo haga. Es necesario que yo sirva a Dios antes que a los hombres. Efesios 6, del 10 al 12, que me parece esencial, porque a veces nos equivocamos, lo decía al principio de la escuela sabática. Cuando nos habla de la armadura del cristiano, se nos olvida que en el versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Nuestra lucha es contra el enemigo, no es contra las personas. Las personas son nuestros hermanos. Podrán estar equivocados, podrán no hacernos casos, pero son nuestros hermanos. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. Y a veces nos desenfocamos y atacamos a la parte equivocada. La gente, después de 1500 años de oscuridad, desconocen totalmente la Biblia, desconocen lo que Dios dice, desconocen la palabra de Dios, desconocen tantas cosas que ellos no son el objetivo. Ellos no son nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Ellos son a quienes, como decía Esther hace un ratito, nosotros tenemos que compartir y llevar la luz. A quien tenemos que hacer propagar esa luz. No es la persona con quien yo me enfrento. Jesús debatió con fariseos, con sacerdotes, con los escribas de la época. Parecía que no llegaba a acuerdos con ninguno de ellos, pero llegado el día de Pentecostés, el libro de Hechos dice que gran parte o muchos sacerdotes se convirtieron, ¿verdad? Lo que hizo Jesús, dejó la semilla suficiente como para que no fuera una ofensa, un ataque, un destrozo del enemigo, sino que fuera, la Biblia dice así, la palabra de Dios dice esto, y el Espíritu Santo trabajó en ellos para que lograra su fruto. Nosotros debemos de hacer lo mismo. Y el último de los textos que me gusta mucho viene en Apocalipsis 3:11, que dice: He aquí yo vengo pronto,
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es necesario retener lo que tenemos. El enemigo, ese enemigo, Satanás, intenta destruirnos. Quiere llevarse nuestra corona, quiere llevarse mi pertenencia al reino de los cielos. Y el mensaje de Dios es reténlo, mantente firme. Como decía José, mantente puro a la verdad. No a una verdad, no, a la verdad. Lo que yo te he dicho, mantente firme ahí, porque el enemigo viene a llevarse lo que yo te he dado. Reténlo, mantente firme, estate cuadrado para que no te lo pueda quitar. Yo creo que... Sí. No, perdona, Richard. ¿Sabes que hay una cosa que me está dando mucha pena? Y veo que en el mundo que yo conozco, que es el mundo adventista, hay un resurgir de estas ideas medievalistas de que solamente una élite es capaz de relacionarse correctamente con la palabra de Dios, entenderla, interpretarla de forma adecuada. Uh-huh. Y no solamente me lo he encontrado en un caso particular, sino viendo en las redes pastores y expastores curiosamente jubilados, cuando ya su sueldo no corre peligro. Veo frases como: la Biblia es un libro muy peligroso. No cualquiera, lo tenéis en las redes. Y lo es, porque es capaz de transformar tu vida para mejor. Claro, no, pero ellos no lo dicen por eso. Ya lo sabía. Lo dicen porque, claro, si coges un texto suelto donde dice que matar, no sé qué, tal, también ponen en tela de juicio pues parte de la inspiración de la Biblia, donde dice que hay muchas partes que son plenamente humanas sin ningún tipo de inspiración, y no son cualquier pastores, son gente que tienen doctorados, gente que ha sido profesora en universidades y demás, y están volviendo otra vez a esa concepción medieval de que necesitamos una persona que nos interprete la Biblia, que no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos y que no estamos preparados. No sabemos hebreo, no sabemos griego, no sabemos latín, por lo tanto no podemos enfrentarnos ni con los textos del Antiguo Testamento que están en hebreo, ni podemos enfrentarnos con los textos del Nuevo Testamento que están en griego, ni siquiera podemos enfrentarnos con la Septuaginta que está en latín. Por lo tanto, estamos, al albur del traductor de la Biblia de turno, que tiene muchos errores y que, pues no es lo correcto. Y yo estoy realmente asustado. Estoy realmente asustado porque hay mucha gente que, pues les presta oídos. Incluso las instituciones, como vienen, los que todavía no se han destapado del todo, como vienen como pastores en ejercicio o pastores jubilados, se les trata como pastores, se les cede los púlpitos, y pues es lo que nos están diciendo ahora, que no estamos preparados. O sea, hay gente que ha muerto por tener la intención o hacer que la Biblia se tradujese a los idiomas, los lenguajes vernáculos, para que cada cual pudiese leer y estar en contacto con la palabra de Dios. Pues ahora lo estamos combatiendo y me asusta un montón. Y fíjate, José... Porque esto no viene, no estoy hablando, esto no viene de Roma, ¿eh? No. Fíjate que mientras en épocas pasadas doctores tiene la Iglesia y ellos interpretaban y decían, la fe iba disminuyendo cuando se abrió a las lenguas vernáculos esas traducciones, que es verdad que a lo mejor en matices no pueden estar perfectamente traducidas, pero yo, por ejemplo, siempre que doy estudios bíblicos les digo a la gente: lo que tenéis que hacer es coger varias traducciones y cogeréis la idea clave, porque como cada traductor da más o menos una pincelada, cuando coges varios traductores que dan pinceladas distintas, ya tienes la idea, que tampoco somos capaces de traducirlo en una palabra exacta. Cogemos la idea que es lo que es. Pero cuando se logró esto,
de traerlo a las lenguas vernáculos hubo un resurgimiento, el Evangelio creció. Entonces, volvemos al texto de antes, José. El enemigo sigue siendo el mismo. Y el enemigo se va a valer de los de dentro, o como nos venía en la escuela sática en el texto de Judas, de los de fuera, o como venía en el texto de Judas, que levantara gente de dentro para confundir. A mí que sean pastores o doctores o que tengan todos los títulos que quieras, no me extraña, porque es que ¿quién confundía al pueblo de Israel en la época de Jesús? Sus grandes doctores, los sumos sacerdotes, los grandes. A mí eso no me extraña. Y estoy seguro que Satanás volverá a seguir funcionando igual. Pero mi responsabilidad como cristiano, diría Juanfra, como cristianito de a pie, es el leer la Biblia, el estudiar la Biblia, el comprobar lo que leo y lo que está. Y si me fío de lo que dicen los hombres, pues estaré depositando mi confianza en los hombres. Yo prefiero depositarla en Dios, en su palabra. No, y además, siguiendo con lo de la luz progresiva, también animando a las personas a que no se desanimen, ¿verdad? Pues porque evidentemente la Biblia es un libro que va a tener diferentes fases y tú vas a tener también diferentes fases con respecto a él. Y a veces, claro, habrá gente que a lo mejor se desanime porque es que, oye, he leído Daniel y no he entendido nada. Bueno, tranquilo, necesitas tu tiempo para entenderlo, que los demás también hemos pasado a veces años para entender ciertas cosas. Date tiempo también. También es un trabajo nuestro animar, ¿no?, a las personas a tomárselo con calma y a decirles, tranquilo, porque poco a poco irás entendiendo. Tú sigue adelante y poco a poco, y cada persona lo va a entender a su tiempo, en su momento, y no todos vamos a captar a lo mejor los mismos principios a la vez. Es la riqueza del libro también. Nuestros diferentes perfiles y nuestras diferentes formas de acercarnos también al texto pues van a tener, claro, diferentes resultados también. En eso también tenemos que ser cariñosos y cuidadosos. Tranquilo, querido espectador, querida espectadora, que al principio a lo mejor no te va a resultar especialmente fácil, o quizás sí, a lo mejor vas a empezar justo por la parte de la Biblia que te resulte especialmente motivadora y te vas a enganchar muy rápido. En otros casos te va a costar un poco más. Estamos todos en el proceso, tranquilo, que aquí estamos aprendiendo todos y aquí estamos todos para, entre unos y otros, ir también traduciéndonos lo que vayamos entendiendo. No hay prisa, tenemos toda la eternidad para seguir aprendiendo. Es que una de las frases que más, o digamos textos, que más me ha llamado la atención precisamente al hilo de lo que estaba diciendo Esther, ¿no? Dice, si Dios simplemente pulsara un interruptor cósmico y el sol brillara al instante, con todo su resplandor nos cegaría. Dice. Claro. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres comprometidos con su palabra que siguieron buscando más, ¿no? Es decir, que Dios va revelando progresivamente esa verdad y ni siquiera a ellos le dio la verdad completamente, ¿no? Simplemente a través de los siglos se va llegando cada vez más luz. Y eso llevado a nuestro terreno personal, para mí es exactamente igual. Es decir, cuando empecé a estudiar la Biblia con 20 años, no es la misma luz que tengo ahora cuando tengo 35, ¿no? Y no será la misma de ahora que cuando tenga 50. Es decir, que Dios va a ir ampliando ese terreno y cada vez iluminando más nuestra vida hasta que la luz sea completa. Nos dicen que todavía nos quedan 5 minutos, así que vamos a ir a la última parte de la escuela sabática, que dice Animados por la Esperanza. Que nos tiene que hacer pensar mucho, cómo aquella gente eran capaces de soportar todo lo que les venía encima porque tenían fe en las promesas de Jesús, porque confiaban en lo que Dios les había dicho. Y no sé a vosotros, pero a mí se me pusieron los pelos de punta cuando leía la carta de Juan Haas al final de sus días, escrito a un amigo desde la cárcel a punto de ser condenado a muerte, cuando le dice: en el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Y me parece que esto solo lo escribe alguien que Dios está con él, alguien que la paz de Dios ha inundado su vida, porque en medio de una prisión andrajosa, no son las prisiones de hoy en día, en medio de aquellas prisiones húmedas, oscuras, enfermizas, que has sido encarcelado injustamente, que sientas esta paz, esta seguridad de que a pesar de todo Dios te ha tratado con amor, que te ha mostrado continuamente su misericordia.
volvemos a la reflexión de José, tiene que ver eso de estar siempre gozosos, de encontrar motivos por los que estar agradecidos a pesar de las circunstancias. Y cuando uno consigue eso, está en tal paz con Dios, tal comunión, que vives en la esperanza en medio de un mundo totalmente desesperanzado y que otro se hundiría. Me parece admirable y además todo un ejemplo para todos aquellos que los pudieron ver en semejante estado de paz y de comunión. No sé, compañeros, a vosotros esto de tener esa esperanza, ¿qué os incita? Bueno, han sido semillas del Evangelio hasta nuestros días. Hoy estamos hablando de ellos, su ejemplo todavía pervive. Por lo tanto, según los planes de Dios o el plan del hombre, que hubiese sido mejor, que se hubiesen retractado y hubiesen terminado sus días en algún convento o algún monasterio recluidos, o pues muertos, pero bien vivos hasta hoy en día, porque hablamos de ellos, estudiamos sus biografías, compartimos su testimonio y gracias a ellos pues nosotros somos legatarios de todo su esfuerzo y su sacrificio y su estudio. Es lo que volvíamos antes, el plan de Dios o mi plan. Uh-huh. El plan de Dios puede ser incomprensible. ¿Cómo puede permitir Dios esto? Pues de esas semillas han venido luego pues este digamos pueblo preparado para recibir al Señor. Esperemos estar entre ellos. Así que agradecimiento y pensar que nosotros no hemos sido llamados a menos. Quizás no con el martirio, pero no hemos sido llamados a menos. Hemos sido llamados a testificar, hemos sido llamados, sobre todo, me vas a permitir, a testificar con el ejemplo. Uh-huh. Argumentamos mucho, sabemos mucho, hablamos bien, pero ¿cómo vivimos? El primer reto es testificar con el Evangelio. Con la palabra es imprescindible, que nadie piense que no. Pero si la palabra no va seguida, o antecedida, mejor dicho, de un ejemplo, de un estilo de vida, yo creo que sirve de poco. Y es verdad que hoy en día... No, dale, Esther. Somos llamados también, porque justo esa parte de la lección nos lleva a Hebreos 10:23, a mantener firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, recordando que fiel es el que prometió. Definitivamente, los valdenses, Haas, Wycliffe, todos ellos, todos ellos tenían la esperanza clara. Ellos sabían que su vida estaba muy por encima, ¿verdad?, de la vida eterna, de la vida temporal. Ellos tenían claro hacia dónde iban, tenían claro el destino. Quizá no tanto claro el camino, aunque sí, eran gente que caminaba con fe, pero ellos tenían claro el destino. Nosotros tenemos y mantenemos firme la esperanza sin fluctuar. Sabemos que no somos de este mundo, sabemos que nos espera otro mundo que Jesús nos está preparando. Nosotros sabemos que esto ya ha terminado, lo sabemos, entonces ¿por qué fluctuamos? Y entonces porque a veces efectivamente miramos hacia los lados en vez de seguir mirando hacia allá. A mí me dan ejemplo de claridad mental. Esa gente tenía clarísimo cuál era el objetivo de esta vida, así que a por ello. Pues tenemos que terminar con vosotros porque están ya el pastor, así que gracias por estos dos últimos comentarios y nos vemos la próxima semana aquí, siguiendo estudiando este gran conflicto y nuestra defensa de la fe.